noche, joder, con mi tono de voz, no creo que se me oye bien. ¿Tomasteis el chupito? Tomadlo, así me perdonáis, ¿eh? ¿Cuánta gente? La Virgen. Bueno, muchas gracias a todos, autoridades, vecinos, vecinas, amigos, familia. Muchísimo. Esperad, que traje una chuleta, no penséis, ¿eh? Voy a sacarla, que estoy nerviosa. Arrimo bien el micro, sí. Y una fuella, pero me voy a tardar. Bueno, nada, el primer punto ya lo toqué, que era agradeceros a todos la presencia, y el segundo, muchísimas gracias a los vecinos y amigos que trabajaron como burros, no solo hoy, sino que llevan trabajando un montón. Muchísimas gracias a la comisión por todo el trabajo que hacen para que nosotros nos lo pasemos bien, disfrutemos y volvamos a tener después de 3 años fiestas. Miguel, lo voy a lograr, ¿eh? Espero. Bueno, a lo largo de mi trayectoria profesional he recibido bastantes premios, varios, algunos, pero el que te llamen de pregonera tus vecinos, tus amigos, las relaciones en un pueblo, casi se puede decir tu familia, para mí es uno de los mayores honores que podía haber tenido. Me sentí muy querida, porque no hay nada como ser profeta en la tierra de uno, y entonces nada, simplemente agradeceros que hayáis pensado en mí para dar el pregón, que por otra parte era ya de lo poco que nos faltaba, porque en estas fiestas que ahora crecieron y me encanta ver el prau lleno de gente, antes les hacíamos en la carballera, y ya nos tocó desde planchar sardinas, antes que no teníamos bueno, estos presupuestos, hacíamos playback. ¿Quién no se acuerda de Juanjo haciendo la actuación de Tino Casar? Eso, vamos, es que el que haya visto esa actuación hace más de 30 años creo que jamás la podrá olvidar. A Begoña haciendo de Rocío Jurado, y bueno, hacíamos lo que podíamos. También teníamos descarrozuques, que bueno, algún año algunos cabrones que hay por aquí me subieron en pijama y sin peinar en la carroza al pueblo. Bueno, estar en pijama no es muy raro en mí, ¿eh? Bueno, pues nada, fuimos haciendo, y digo yo, bueno, ¿qué puedo decir de mi pueblo? El otro día estaba en la playa, en Playa España, con Abel, que anda por ahí, de Casa Kilo, que somos casi familia, por así decirlo, y el padre adoptivo de mi hermano. Yo estoy haciendo posiciones a ver si me adopta a mí también. Y estábamos mirando para la playa y quedámonos, bueno, una conversación que no voy a reproducir aquí, pero dijimos, bueno, habrales más guapes, pero esta y la nuestra. Y con eso me quedo, pueblos habrá los más guapos, pero este y el nuestro, este y el que queremos. De aquí tengo inmensos recuerdos, no solo de ahora en el futuro, porque yo jamás marché de aquí, pero de pasar una adolescencia preciosa, vamos, con los viajes a Playa España de seguido, comiendo pipes ahí en la iglesia, que pienso yo ahora, ¿quién les barrería? Porque anda, que no comíamos pipes ahí, pasábamos la tarde comiendo pipas, y cómo no, esos domingos jugando al fútbol en la carballera, si es que éramos unos cracks, es que esas cosas perdieron y tenían que volver a retomarse. Ahí eso, llegabas y decías campo, y en un equipo había 15 y en otro 16, pero jugábamos todos, grandes, pequeños, mayores, todo el mundo te quería, todo el mundo jugaba. Comiendo fruta por los prados, saltando todos los prados, y bueno, básicamente son recuerdos muy agradables. Yo sí soy quien soy, lo soy aparte de mi familia, lo soy gracias a todas las personas que compartieron conmigo parte de mi vida, como son mis vecinos. Mucha gente mayor de la que aprendí muchísimas cosas, de las que pasé muchas tardes hablando con ellas. Lastimadamente este es un año muy difícil. Este para mí es mi hogar, y no solo porque tenga aquí mis 4 paredes, no, para mí
Llegar aquí es estar en mi casa. Cualquier lugar del mundo es estar en mi casa llegando aquí. Este año nos falta mucha gente, nos ha faltado mucha gente, nos lleva faltando mucha gente durante muchos años. Y cuando llega a la edad, bueno, pues lo entiendes, pero cuando no toca segar esas vidas de gente a la que hemos querido tanto, es bastante duro. Todos los que sois aquí del pueblo sabréis bien a quién me refiero. No quiero dar nombres, pero es bastante complicado. Y que sepáis que los que no estáis aquí con nosotros. Hoy estáis aquí. ¿Vale? Bueno, puxa... No doy más la vara, ¿eh? Venga, que empiece la orquesta. Puxa Castillo la Marina, puxa les fiestes, puxa la comisión y puxa Asturias. Bueno, vamos a entregarle aquí a Pi un detallín en agradecimiento a aceptar este reto de ser pregonera. Muchas gracias, Pili.